Buenos días en que los malls están repletos, todos corren estresados en busca de regalos en esta Navidad. Eso es lo básico, pero detrás un fenómeno, el consumismo, que se repite año a año en nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema con el sociólogo Tomás Mulián. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás. Gracias por invitarme. Autor de, Chile Anatomía un mito, pero también del consumo me consume. Y justamente quería preguntarle, ¿cuándo el consumo pasa a ser ya consumismo? ¿Cuál es la línea de división? Sí. Bueno, el consumo es esencial para vivir, obviamente. Consumismo llamamos al consumo excesivo, podríamos decir así, pero la línea de paso de uno u otro es difícil de discernir. Yo diría que el punto es cuando el consumo se convierte en una de las principales pasiones de la vida de las personas, ¿no? Cuando pasa de ser un consumo de lo necesario a ser un consumo excesivo, un consumo donde se transforma en deseo y la persona se ve impelida a la deuda y a tener que vivir para pagar, después de haber realizado este deseo, pagar lo que se gastó en exceso. ¿Qué diferencia marca en términos sociales precisamente eso? Que el consumo se realice con dinero en efectivo, con el dinero con el que uno efectivamente cuenta, o que se haga a crédito, con deuda. ¿Qué diferencia marca eso como sociedad? ¿En cuál es el tipo de consumo que se realiza? Bueno, la diferencia es esencial, pero sabemos que el consumo con deuda es una facilitación del consumo que han puesto en funcionamiento este tipo de sociedades de capitalismo neoliberal y también otras, pero estas principalmente. Digamos, el consumo con deuda llega a Chile durante la dictadura y la continuidad del periodo de la dictadura con los gobiernos de la Concertación. Entonces tenemos un largo periodo en que el consumo ha pasado a ser pasión. Ahora se va mezclando ahí también el consumo y el sistema económico con el sistema político. Hay una ligación importante y en el consumismo también se va dando, dice usted en su libro, en su texto, se va dando aparejado con un tener que cuidar mucho más el trabajo, el acceso al crédito también. Siempre somos dependientes del trabajo, pero nos hace aún más dependientes, casi esclavos del trabajo que tengamos. Exactamente. Se usa la palabra alienación, trabajo alienado, un trabajo en que hay que sacarse la cresta, como se dice, ¿no? Para poder pagar las deudas, ¿no? Entonces, el dinero y el consumo se convierten en los centros de la vida y la persona desplaza otros sentidos de vida. Ahora aquí se va también, cuando hablamos de la ligación entre el sistema económico y político, al ser muy dependientes, entonces casi esclavos de nuestro trabajo, un trabajo alienado, según usted plantea, también se va debilitando la capacidad de negociación del trabajador y de los sindicatos. Viene aparejada, no es una consecuencia necesaria, pero obviamente cuando tener trabajo es una necesidad que si no lleva a las puertas de la cárcel, podemos decir así, entonces, claro, tenemos un sistema económico y un sistema político centrado en estas nuevas necesidades que desplazan efectivamente a otras y se deja reflexionar sobre la sociedad, se cae en un conformismo. Esas son las consecuencias aparejadas que devienen de este alto consumo, el consumo excesivo. Ahora, usted mismo se define como un consumidor bastante ávido de algunos bienes, como libros, vinos o viajes. Hablo de una esclavitud que conozco, dice usted también sí. en ese texto. ¿Hay un tipo de consumo que sea mejor que otro o que sea menos dañino que otro desde su punto de vista? Sí, por supuesto. No se puede no consumir.
¿no? Y el consumo necesario es vital para la vida. Entonces, no hay que criticar todo consumo, hay que criticar solo el consumo excesivo, donde el consumo se convierte en el centro de la vida. Más allá de que sean bienes, puede haber también un consumo que sea de bienes suntuarios y que en su opinión no sea necesariamente negativo o criticable. Es que la palabra bienes suntuarios, aplicada a los libros, a los viajes, yo creo que es una mala palabra, pero usada, que se usa. O la buena gastronomía, el buen vino. La buena gastronomía le podríamos llamar suntuario en el sentido que se puede, sin ir a buenos restaurantes, vivir tranquilamente y ser feliz. Pero cuando el deseo de la buena gastronomía se le mete a uno en el alma, entonces es un consumista. Ahora, ¿cuál es también como la lógica y el sistema de funcionamiento de los malls? Malls que están súper presentes en Chile, a diferencia de otros lugares, como Francia, por ejemplo. Claro. ¿Cuál es el mecanismo en que se va enrilando también el acceso al crédito, el consumo y el mall como palacio, en el fondo, como falsas plazas públicas, le llama usted? Sí. Bueno, el mall comenzó hace unos 30, 40 años en este país y hoy día está en todas partes. Hay mall en la Florida, hay mall en Las Condes, pero también hay mall en Lampa, en Quilicura, ¿no? Hay mall en Estación Central. Entonces, el mall efectivamente se dispersa por toda la ciudad y al mismo tiempo el mall se convierte en esta catedral ficticia donde los objetos están en esas vitrinas que son una especie de grandes cuadros, un cuadro de una exposición, podríamos decir, y están ahí incitando a consumir, ¿no? Y esto en todas partes, en los sectores populares también, porque el consumo penetra en todos los estratos sociales y la deuda permite que los sectores populares que tienen ingresos puedan consumir objetos que de otro modo no estarían a su alcance. Entonces hay un lado bueno del consumo, evidentemente, ¿no? Este acceso de los sectores populares a bienes no hay que criticarlo porque se cae entonces en una especie de ascetismo falso, ¿no? Lo que hay que criticar sí es que se convierta en pasión, en centro de la vida, en necesidad más importante que otras, que desplace a otras. ¿Y por qué será que el mall como forma de llevar adelante este consumo es tan relevante en algunos países como Chile y en otras sociedades de consumo más evolucionadas, más desarrolladas, con mayor capacidad de consumo, no es tan importante el mall como esta especie de templo? No existe el mall, pero existen las grandes tiendas, ¿no? El mall es una creación. Yo no he estado en Estados Unidos, he estado en Europa sí, pero no en Estados Unidos, entonces no sé si allá existe. Los malls sí, por supuesto. Claro, entonces posiblemente sea producto de esa civilización, y el mall tiene una disposición que lo convierte en una especie de plaza pública, ¿no? Se puede comprar, pero también se puede pasear, se está seguro en su interior. Entonces, el mall es una creación atractiva, ¿no? Y incita al consumo, y uno va el domingo allí y encuentra hasta una biblioteca, porque eso completa el mall, podemos decir así, completa la incitación al consumo incluso con la biblioteca. Cambiemos a otros temas. Queremos saber su opinión, por ejemplo, quiero saber cómo se imagina este nuevo gobierno de Michelle Bachelet, cuáles son las oportunidades si es que las ve y cuáles son los peligros o las aprehensiones que tiene. Yo tengo aprehensiones, pero que tienen que ver sobre todo con la presencia de los comunistas. Creo que es una gran cosa que los comunistas tengan una mayoría, pero me parece que para ellos sería un grave error táctico meterse en el gobierno. Las veces que han estado han sido expulsados de mala manera, y a mí me parece que el Partido Comunista debería estar en el lado de los sectores que presionan por medidas progresistas. Vamos a ver qué deciden el día de mañana.
Yo creo, sin embargo, que están un poquito obsesionados en entrar en el sistema político y van a optar por estar en algún ministerio, en importantes cargos públicos. ¿Va a perder? Pero yo, sí, no, adelante. Es que yo creo, sin embargo, tengo un optimismo moderado con respecto al gobierno de la Bachelet. Creo que es mucho mejor que haya ganado la Bachelet que la derecha, desde mi punto de vista, pero es de esperar que desde el principio se centren en lo que yo creo que es lo fundamental, la elaboración de una nueva constitución. Y para elaborar una nueva constitución es necesario una asamblea constituyente. Usted fue muy crítico de los 4 gobiernos de la concertación. ¿Este gobierno de Michelle Bachelet lo siente en principio como una continuidad más bien de lo que se hizo en la concertación o como un cambio, algo radical y completamente nuevo de lo que se hizo en los 20 años previos? Yo creo que puede ser un cambio, espero que sea un cambio. Tengo, como dije, optimismo moderado, pero por eso que yo creo que tiene que centrarse en la elaboración de una nueva constitución. Y elaborar una nueva constitución tiene que ser hacer que Chile converse sobre el futuro. ¿Y usted cree realmente que existe una voluntad política de que el cambio de la constitución sea a través de una asamblea constituyente? ¿Y cómo cree que se puede, sin que esté contemplado en la constitución, llegar a una asamblea constituyente sin que signifique un quiebre institucional? Yo creo que convocar una asamblea constituyente y conducir a un cambio, a un quiebre constitucional, son cosas muy distintas. Yo creo que si se quiere elaborar una nueva constitución, hay que llamar a una asamblea constituyente. Si se quiere hacer reforma, se puede usar el sistema que el presidente de la República, en colusión con el Congreso, hacen la reforma. Pero cuando se piensa el Chile del futuro de nuevo y se elabora una nueva Carta Magna, entonces no hay otro sistema que ese. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Por decreto? Pues si la presidenta no tiene las mayorías, los quórums necesarios en el Congreso para hacer algo así, ¿debería sencillamente actuar por decreto? No sé. Yo no conozco los artilugios constitucionales, pero si hay voluntad política, se puede llegar a una fórmula. Y, claro, yo también dudo de la voluntad política. Tomás, ¿se equivocaron o acertaron los dirigentes estudiantiles, los ex dirigentes estudiantiles, al postular al Congreso, ser electos diputados y optar por esa vía? No, yo creo que hacen bien. Cuando se está en política hay que aspirar al poder, sino que se dediquen a otro asunto. Tratar de influir en las decisiones políticas y no querer poder es una incongruencia. Tomás Mulia, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ustedes. Y a continuación nosotros repetimos la entrevista de esta tarde con el nuevo presidente de la Corte Suprema, el juez Sergio Muñoz. Una pausa y ya regresamos.